¿Alguien me puede, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo acerca del ayuno? Se vale ver sus apuntes, pero sí me interesa volver a recordar lo básico que vimos la semana pasada respecto al ayuno. Eh, ¿Alguien puede definirme el concepto de ayuno en sus palabras? Ok, bien. Eh, ¿Hacia qué decíamos que apunta realmente el ayuno? En cuestión del corazón interior. Exacto, exacto. No lo olviden, el objetivo del ayuno es el corazón. Hacia lo que apunta el ayuno es al corazón. ¿Alguien se acuerda de lo que aprendíamos sobre el ayuno individual y el colectivo que vimos en el Antiguo Testamento? ¿Qué aprendíamos del caso de David cuando el hijo, producto de su adulterio con Betsabé, muere? Bueno, ahorita que estaba mencionando eso no sabemos tal vez con certeza el contenido de las oraciones respecto al ayuno de David, pero sí sabemos un brochazo de eso en cuanto a la dirección que tomó su corazón al ver el Salmo 51. Por ejemplo, ahí él reconoce la gravedad de su falla y hacia quién lo había cometido. De entrada ahí, Señor, tened piedad de mí, porque yo sé hoy reconozco que únicamente contra ti he pecado. ¿Verdad? Entonces, justamente esa parte que ustedes mencionan, y gracias hermanos, porque eso nos lleva a la segunda parte de hoy, a donde me quiero enfocar, porque es un poco chocante sobre, ok, sí sabemos que el ayuno debe ser un tiempo de abstinencia con un propósito espiritual, pero deben haber ciertas actitudes que deben ser infaltables en el ayuno. Y vimos un poco de eso la vez pasada, y el ejemplo de David nos enseña, por ejemplo, cómo debe ser la actitud de alguien que ayuna, alguien o muchos hermanos reunidos cuando ayunamos por una respuesta o por una petición piadosa y eso es presentado delante de Dios a través del ayuno, pero otra vez dijimos que lo que es obrado a la luz del ayuno en el corazón de David es precisamente eso, o sea, el hecho de que el mismo pecado que él había cometido, porque hermano antes lo decía bien, David fue llamado alguien conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el pecado no estuvo exento de que en algún punto de su vida, en muchos puntos de su vida, este pecado nublara el juicio de David, nublara el enfoque del camino hacia la voluntad de Dios que él siempre buscó. Y es en esos momentos donde Dios muy misericordiosamente le jala la oreja. Y él entiende, él aprende en ese sentido. Y el ayuno es uno de estos medios acompañado de oración donde él es redireccionado. Ahora, me llamó mucho la atención ese caso y por eso lo mencionaba la vez pasada de las actitudes. Eh, Porque la respuesta de Dios no fue la que David pidió. Sin embargo, él entiende que es la respuesta que Dios ha determinado. Y es por ahí donde nosotros queremos estudiar hoy cuál es la actitud, cuáles deben ser las actitudes del corazón mientras ayunamos, cuáles son las actitudes que Dios observa y que muchos personajes en la Biblia tuvieron en común a la hora de ayunar. Mencionábamos el caso de los israelitas vengándose de la tribu de Benjamín ahí en Jueces después de tremendo escándalo con lo que pasó con la concubina de Levita. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero sí la historia es un poco fuerte. Y es interesante ver cómo el pueblo, en lugar de impulsivamente ir donde sus hermanos le consultan al Señor, pero lo hacen a su manera, lo derrotan. Vuelven a consultar al Señor, lo derrotan porque lo habían hecho a su manera. ¿Por qué? Porque la manera de ayunar había algo que faltaba ahí, y es que uno de los sumos sacerdotes, que era de la descendencia de Aarón, estuvieran involucrados. Hasta una tercera vez que vuelven a consultar al Señor y aún en ello Dios responde y les dicen, sí, hoy sí vayan. ¿Por qué? Porque se me fue ahorita el nombre del descendiente de Aarón, él es el que ofrece, él es el que intercede en medio del ayuno, donde ya no solo los guerreros estaban incluidos, sino el pueblo, o sea, gente que no peleaba para la guerra, pero que era parte de Israel, o sea, toda la comunidad de guerreros más todo el pueblo de Israel ayunaron para consultar al Señor. Señor, tenemos que ir a matar o a vengar esto que ha pasado con nuestra tribu hermana Benjamín. Sí, vaya. Y pues
pasó lo que pasó. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo es la actitud a la hora de pedir una guía, a la hora de pedir ayuda, a la hora de pedir cierta confirmación? Y quiero ser muy cuidadoso con esa palabra, porque otra vez, y lo digo de nuevo, el ayuno debe tener motivantes correctos para que tenga los propósitos correctos. Entonces, es aquí donde yo quiero ver este tema del ayuno y las actitudes del corazón. Y quiero que no perdamos de vista el texto de Mateo porque lo estoy bombardeando en cada estudio, porque es interesante cómo todo lo que estamos viendo del Antiguo Testamento va a tener sentido cuando lleguemos a este pasaje de Jesús. Jesús está dándole por sentado a sus discípulos, mire, cuando ayunen, porque en algún momento van a tener que ayunar, no busquen esta aprobación, no busquen los motivantes incorrectos, sino que de manera individual, porque ese es en el contexto que lo estaba haciendo, de manera individual sepan ayunar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está enseñando la manera correcta en la que hay que ayunar y la actitud correcta con la que hay que ayunar. Y se van a dar cuenta del propósito correcto del ayuno porque ha tenido motivantes correctos. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, quiero ir a la primera actitud del corazón y es la aflicción. Aflicción. La aflicción es una actitud, me podrá decir usted. Váyase conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 1. Fíjese, aquí el contexto es al final del capítulo 31 del primer libro de Samuel, se nos cuenta la batalla donde el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel? David se entera de lo que ha pasado en esta guerra. Entonces, quiero que leamos desde el versículo 1 hasta llegar a la parte que quiero que le preste atención, para que vaya entendiendo el contexto. Dice, después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de derrotar a los amalecitas, David permaneció 2 días en Ciclag. Y al tercer día, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David, se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó, ¿y qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Versículo 6. El joven que se lo había contado dijo, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar a él hacia atrás, me vio y me llamó y dijo, y dije, aquí estoy. Y él me dijo, ¿quién eres? Y respondí, soy un amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Va, fíjese la actitud de David al enterarse de esto, versículo 11. Entonces, David agarró sus ropas y las rasgó, una clara evidencia de cuando la noticia es muy fuerte o cuando alguien cometió una blasfemia. O sea, el acto de rasgar las ropas era una reacción ante una noticia o una declaración impactante. La rasgó y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Versículo 12. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído la espada. Fíjese y deténgase un momento por ahí. Cuando David se entera de esto, aparte de reaccionar de la manera en que lo hace, él y los que estaban con él, hay un lamento, hay un llanto, hay un ayuno y hay un ayuno proclamado, así que a, a, a lo que dura un mediodía. Eh, y lo hace por Saúl, por Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque cayeron a espada. Entonces, y es interesante cómo al final David le pregunta que de dónde es. O sea, y es interesante porque David viene de derrotar a los amalecitas y un amalecita viene y le dice, yo maté al rey. O sea, según él no había consecuencias tras eso. Y es interesante ahí en el versículo 14 que David le pregunta, ¿y cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor?
Entonces, en el versículo 15, David llama a uno de los jóvenes y le dice, mira, mátalo. Y lo matan, ¿verdad? David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza porque tu boca ha testificado contra ti al decir, yo he matado al ungido del Señor. Fíjense, eh, era un acto de deshonra el hecho de que un extranjero haya tomado las pertenencias del rey para presumir una noticia, y eso en el contexto israelita añade mucha más indignación ante la noticia de Saúl, y por eso la reacción de David es la siguiente, porque en otra hubiera sido, eh, le hubieran perdonado la vida a la malecita, pero estamos hablando de una persona pagana que por casualidad pasa por ahí y Saúl, o sea, hay muchas cosas que observar en esta historia, pero al punto que quiero llegar es que la actitud que David toma es una actitud de afligirse, es una aflicción del corazón. De hecho, hay un canto fúnebre que él escribe del versículo 17 en adelante, que es esta endecha o una elegía, eh, dedicada a Saúl y a Jonatán. Entonces, si usted busca en el diccionario, bueno, o lo busca en Google, por ejemplo, la aflicción se define básicamente como este sentimiento profundo de tristeza o de un dolor moral o de un sufrimiento que es desencadenado ya sea por la pérdida de un ser querido, por una prueba bien grande o por una crisis personal. Entonces, si vemos lo que David evidencia es básicamente esta aflicción. Pero ¿a qué quiero llegar con esto y qué tiene que ver con el tema del ayuno? Fíjese. Eh, aquí es donde yo trato de que usted trate de captar lo que quiero decir. Porque cuando usted ve en su entorno el sufrimiento, ve las injusticias de la sociedad o sufre una pérdida en su familia, por ejemplo, eh, ¿cuál es la primera reacción usualmente del ser humano? Algunos, bueno, se impactan, pero reaccionan de maneras diferentes. El shock, por así decirlo, es seguro, pero las evidencias de esa aflicción se muestran de maneras diferentes. Otros lloran, otros se quejan, pero es precisamente eso, cómo lidiamos con ese impacto y cómo lo llevamos a la presencia del Señor. Fíjese, porque el ayuno usualmente es convocado en las iglesias, o un ayuno usualmente un cristiano que tiene el conocimiento de esto lo practica cuando va a tomar, qué sé yo, alguna decisión bastante importante que por alguna etapa de su vida. Pero hágase la pregunta, y aquí yo les presto la guitarra, ¿cuál debería de ser una ocasión propicia para hacer un ayuno personal? Un ejemplo que se le puede ocurrir, porque empecemos por ahí. Para un ayuno, siempre es válido recordar las palabras de Jesús allá en Juan. En el mundo tendréis aflicción. Corto, directo, conciso. Y el pero confíen. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido estas aflicciones. Ya las llevé yo en la cruz. Cualquier sufrimiento temporal no se compara con el mayor sufrimiento, que nos era, imputado. Eso es lo que Jesús quiere decir en ese texto. Pero eso no nos exenta de cualquier aflicción que podamos atravesar en este mundo. Y es por ahí donde nosotros podemos direccionar el ayuno. ¿Qué otra ocasión podría aprovechar yo para poder practicar un ayuno? Gracias, hermano. Fíjense, ahí en Mateo 4, que es donde está esa historia, dice que es el Espíritu Santo quien guía a Jesús al desierto. Y eso ya nos dice algo. El deseo de ayunar es puesto por el Espíritu Santo. Y eso ya es un indicio de un fruto del Espíritu Santo, por así decirlo. Este anhelo de fortalecer la fe, este fruto de fe. Entonces, fíjense, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es que tuvo hambre. Entonces, después de esos 40 días, es que se le presenta a Satanás.
No se nos dice qué es lo que Jesús oró en esos 40 días. No, 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 es que ahí lo interesante. O sea, no se nos dice qué es lo que Jesús estuvo orando, pero yo me puedo imaginar, y específicamente lo que se dice, en ese momento no tenía a sus discípulos, tal vez no tenía humanamente planificado todo lo que iba a acontecer en los 3 años de ministerio, más lo de la cruz, más la oposición que le esperaba. Creo que 40 días hasta le quedaron chiquitos por todo lo que tenía que orar. Eh, y puedo entender por qué quizás no, evidentemente nadie lo acompañó y que se le presenta el tentador a querer, ojo, a querer suplir su necesidad material, su necesidad física. Y se lo dice de diferentes maneras, o sea, soy el hijo de Dios porque no convertís esto en pan. O sea, ¿cuál era el objetivo de Satanás? Ese era interrumpir el, el propósito de direccionar el corazón de Jesús, humanamente hablando, a la voluntad del Padre. Otra vez, aún Jesús en su humanidad necesitó del ayuno. Por eso es que Jesús con mucha autoridad les está exigiendo muy indirectamente a sus discípulos que tienen que ayunar, porque es necesario buscar la voluntad de Dios y es el Espíritu Santo quien pone este anhelo. Entonces, primera actitud, regresando a lo del rey David, póngase a pensar un momento. Si yo veo la actitud de David al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, ¿cuándo fue la última vez? Y no me lo conteste. ¿Cuándo fue la última vez que el dolor que una situación le causó, pero me voy a reformular, ¿cuándo fue la última vez que algo tan doloroso le ocurrió que le impactó de tal manera que se le fue el hambre? Que se le fue el hambre. O sea, una noticia que le pegó tan fuerte que usted se bajoneó tanto que no quería comer. Esa es la aflicción. O sea, esa es la actitud, y quiero que me entienda, esa es la actitud que debe ser llevada a la práctica del ayuno para que ese dolor, ese bajón, ese impacto afectó tanto nuestro deseo físico cotidiano de entretenerme o de comer o de hacer algo que siempre hago para realmente, Señor. Sí, usted puede ver a los salmistas. He recibido esta noticia que me ha impactado, o sea, eh, mis lágrimas han sido mi comida, dice un salmista. Estoy parafraseando. De día y de noche, ese ha sido mi desayuno, almuerzo y cena. Mis lágrimas. Me encuentro de esta manera, pero ojo, la aflicción está rindiéndola al Señor. Y por eso es tan importante, y lo decía la semana pasada, llevarla el ayuno acompañado de oración. Si usted ayuna y no ora, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. La práctica no lleva un contenido, porque el ayuno sin oración es una disciplina sin contenido. El ayuno sin oración es una disciplina espiritual sin contenido. Porque, y es lo que preguntaba yo la vez pasada, ¿qué es lo que hacemos mientras ayunamos? Y ahí es donde entran las actitudes. Paso número 1, entrar con la actitud correcta. Sí, la situación que me ha llevado a practicar este ayuno es una situación que me tiene afligido de tal manera que estoy dispuesto a sacrificar esto porque esto me ha generado un impacto que no puedo pensar en otra cosa. Entonces, cuando hayan ese tipo de noticias, a veces la respuesta más humana es que no hayamos que hacer, que nos quejamos el Señor y por qué. Y es la oportunidad exacta. No voy a decir que en el momentito usted tiene que ir a agarrar su Biblia y ayunar, no, porque esas son cosas que usted tiene que ir preparando. Ok, ahí es donde el dominio propio que el Espíritu Santo da debe direccionar nuestras emociones. Y eso, hermanos, de entrada es el primer reto del ayuno. Tener el dominio propio sobre nuestras propias emociones, sobre nuestras propias reacciones ante una aflicción, ante una adversidad.
porque es bien fácil dejarnos llevar por la ansiedad. Cuando una situación adversa se nos presenta, inmediatamente nuestro cerebro empieza a fabricar todas las situaciones futuras que pueden acontecerle. Pero usted no es el escritor del futuro ni de los escenarios futuros. Y es por eso que mi corazón, lejos de estar día y noche fabricando escenarios que son irreales, entonces vengo yo y lo rindo, lo someto con todas mis emociones a estar en ayuno para que todo eso sea encaminado a la voluntad del Señor, a que me consuele el hecho de que aunque yo quisiera que esto fuera de esta manera, la voluntad del Señor, aunque no la conozco, pero mi consuelo debe estar en que ahí está el lugar más seguro donde mi corazón puede estar. Sin embargo, yo no le estoy diciendo que, entonces yo voy a estar feliz, sonriendo. No, el ayuno es precisamente ese tipo de desahogo espiritual. Ahí está el momento donde usted tiene que llorar, donde usted tiene que lamentarse, donde usted tiene que afligir su corazón. Ahí tiene que sentir toda esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento, como Jesús mismo lo hizo. No, no estoy diciendo que usted tiene, al igual que Jesús, ir a meterse a un desierto o a la parte más seca de aquí del país y ayune 40 días. Pero es claro que si para Jesús fue importante privarse del alimento para conocer la voluntad de Dios, someter su propio corazón, humanamente hablando, y sus emociones, nosotros también. David lo entendió fácilmente, fíjense, en la historia de Samuel, fácilmente él pudo haber dicho, ¿el qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Traeme una espada ahorita. No, ¿cuál? O sea, vayan viendo el orden de los escenarios. David se lamenta, se entera, él en ese momento, híjole, está procesando todo lo que vivió con Saúl. O sea, si repasamos toda la historia del rey Saúl, él vio crecer a David, David vio el ascenso y la caída del rey, el episodio de Goliat, él estuvo ahí, ya ni digamos la amistad que él mantuvo con su hijo Jonatán, que incluso en la endecha dice, y muchos locos malinterpretan este pasaje, cuando la amistad de él dice que el amor de Jonatán a él le fue mayor que el de las mujeres. Pero ahí no está hablando de que David era homosexual, está hablando de una amistad completamente llena de un amor ágape, de un amor puro, de una amistad que fluye de algo divino. O sea, así de impactante fue la noticia para David. Entonces, ¿pero qué hizo él? Encontró el momento, ayunó, se lamentó, no se nos dice cuánto tiempo pasó aquí. Sin embargo, él sí reacciona, humanamente hablando, y indignado por la ocasión, manda a matar al asesino del rey Saúl. Pero otra vez, hermanos, prestemos atención a la actitud del corazón. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser de piedra. No le estoy diciendo que se haga el fuerte cuando una noticia le choque. Si hay algo que al Señor le fascina, es el espíritu quebrantado que se presenta delante de Él. Es algo que Él no rechaza, es algo que Él no desprecia. Entonces, lo más ilógico que usted puede hacer es hacerse el fuerte delante del Señor. Cuando el ayuno le está mandando y le está presentando el escenario para que usted se deshaga ahí mismo, se desahogue, se rinda su dolor. Esa es la oportunidad perfecta. En esa intimidad con el Señor, ahí llore todo lo que tenga que llorar. El ayuno está diseñado para eso. Actitud número 2, penitencia. Penitencia. Y aquí quiero aclarar algo. No estamos hablando de las penitencias como hacen en la Iglesia Católica. No. Otra vez, la penitencia, dicho hablando de una definición general, es el acto de arrepentirse. Ojo, la penitencia es el acto de arrepentirse por una falta o un pecado y realizar una acción para reparar el daño. Lo voy a repetir. La penitencia se refiere al acto de arrepentirse por una falta o un pecado y realizar acciones para reparar el daño causado. Por eso es que usted ve en Semana Santa esta costumbre de que muchos van de rodillas a la iglesia, de que de alguna manera están remediando todas sus fallas. O
buscando justificar algún favor o milagro divino. Pero bíblicamente hablando, la penitencia está hablando simplemente de esta actitud de, Señor, yo quisiera remediar esto, pero ¿cómo lo hago? Lo estoy haciendo a través de rendir mis emociones, de rendir mi deseo de cambiar la situación. Quiero que vaya viendo cada actitud del corazón. Por eso es que estoy diciendo que el ayuno trata con el corazón. ¿Qué actitudes hay en el corazón dentro del ayuno? Ya vimos aflicción. Hoy estamos viendo penitencia, porque la penitencia es ese deseo que mi corazón tiene de querer cambiar las cosas por mi cuenta, de querer, si yo fui el causante del daño, yo quiero repararlo a mi manera. Y si la situación en otro escenario escapa de mi control, de frenar ese deseo de cambiarlo a mi manera. O sea, estoy teniendo un corazón penitente donde estoy replegando ese deseo y estoy tratando de rendirlo de no, es que no es así, es que yo no soy el que mando, es que no tiene que ser de esta manera. Estoy teniendo un corazón, o sea, necesito arrepentirme de este deseo de querer arreglar todo a mi manera. Eso es un corazón penitente. De hecho, en términos legales también se usa. Cuando usted escucha de casos donde la penitencia es cumplir una condena por un fallo realizado, incluso también en las dinámicas de juegos para niños, cuando se hace algún concurso, entonces, ¿cuál es la penitencia? Acepta el reto. Ah, usted me entiende. Usted ve hacia afuera y usted ve que cuando nosotros cometemos errores como seres humanos, la solución allá afuera es bien diferente. Porque ya le dicen, bueno, hay errores hay fallas que son justificables. O tú no tienes la culpa la tienen los demás. O sea, el típico discurso de todos son culpables menos tú. Cuando la Biblia muchas veces, bueno, no, la Biblia no muchas veces, la Biblia da por sentado que el mal siempre empieza por el corazón. Porque el pecador, ya lo hemos aprendido en muchos estudios, el pecador siempre busca culpar a otros. El pecador jamás va a admitir su propio error. El pecador siempre va a buscar que alguien más se arrepienta y le pida perdón y le reparen a esta persona el daño causado. O sea, trata de voltear el discurso a su favor. Entonces, en una cultura que suele justificar errores o culpar a los demás, ¿qué tan difícil, hermanos y hermanas, nos resulta presentarnos ante Dios, reconocer nuestra culpa y asumir la responsabilidad por las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Sabe cuál es otra ocasión por la que usted puede ayunar? Cuando usted ha tomado decisiones que han tenido serias consecuencias. En un escenario de fracaso, usted tomó una decisión sin consultar al Señor y el resultado no es el que usted espera. Eh, ¿Cuál es la actitud que a veces pasa? Bueno, ni modo, me resigno, pero no es esa la actitud. Fíjese, el ayuno, o sea, quiero que vaya viendo esta disciplina espiritual como una práctica que sí nos puede funcionar a nivel personal, que puede ser tan cotidiano como la oración. Por eso es que Jesús, o sea, no quiero que vea el ayuno, hermanos, como una ocasión, ay, una o dos veces al año. No, esto es algo que usted puede incluir en su agenda cotidiana, no sé cuántas veces por semana, según la medida que usted lo requiera, pero el ayuno es una disciplina espiritual tan básica como la oración. Y cuando digo básico, no lo estoy denigrando, sino es hermosamente sencillo una vez que lo entiende y es súper edificante. Fíjese, cuando usted ha tenido fracasos, esa es una buena oportunidad para direccionar sus quejas a la voluntad de Dios. Privarse un ratito de algo legítimo, como decimos en la definición de aquel teólogo, algo legítimo, o sea, sacrifique esas 2 horas de ver televisión o de ver series o de jugar algo o dedicar ese tiempo, no, necesito reflexionar en esto. Y ustedes de verdad son como
esos minutos donde usted de verdad se queda pensando, usted puede entrar a la presencia del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel estaba interpretando las profecías del profeta Jeremías, valga la redundancia, y se dio cuenta de que todo este cautiverio sí estaba planificado por el Señor. Cuando él se dio cuenta de esto, o sea, todavía estaban en cautiverio, y él examinando todas las profecías de Jeremías, advirtiéndole al pueblo, miren, pónganse cuentas con el Señor, les viene juicio, no es algo fácil lo que se viene, pero el pueblo no escuchó, atravesaron 70 años y creo que ya estaban en lo último ya del cautiverio. Y cuando Daniel ve esto, o sea, yo me puedo imaginar a Daniel en su aposento y se da cuenta y los números le cuadran, y la misma palabra de Jeremías, bueno, la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, 70 años, 70 años de cautiverio. Entonces, cuando Daniel se entera de esto, otra vez es un shock, el impacto de la noticia, o sea, de verdad esto no ha sido por gusto, ¿no? O sea, en algún momento Daniel pensó que el pueblo no se merecía esto. Y se dolían por Israel, y los mismos israelitas de esa generación, 70 años cuestionándose que por qué el Señor había permitido esto. Y viene Daniel, y cuando el Señor le permite entender lo que Jeremías trató de decir, el versículo 3 es clave aquí. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo. O sea, aquí de entrada está viendo hacia dónde va la actitud del corazón. Es como, esto tenía sentido todo el tiempo, esto ya estaba escrito, ya estaba revelado y no nos dimos cuenta. Lo busqué en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Otra vez, Daniel notaba un ingrediente más aparte de la oración. Ahí mismo, en el versículo 4, usted lo puede ver. En el ayuno hay oración, pero más específicamente, que fue el tema que vimos anteriormente en esta serie de jueves, la confesión. Aquí usted tiene una pista muy importante para practicar un ayuno. Cuando usted ayuna, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, ya vimos cuál es la actitud, pero ¿cuál es el contenido? La confesión. Para ser más específicos, en el ayuno no debe faltar la confesión de pecados. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Alguien podría eh, pensar por qué? ¿Por qué es importante la confesión de pecados en medio del ayuno? Ojo, porque el ayuno puede ser por diversas razones, por diversos motivos, por diversos fracasos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué creen ustedes que la confesión de pecados no debe de faltar en un ayuno? Te está humillando, claro. Exacto, ahí está el punto. Y es que estamos pues genuino arrepentimiento. Ahí está el punto. Fíjense por un momento. Gracias, hermanas. Fíjense por un momento. Aquí me emocionó llegar a esta parte. Aquí Daniel nos está describiendo otra vez el típico ayuno que lleva silicio, que lleva ceniza, etcétera, etcétera. Si hay algo que reconocemos de la historia de Daniel es que desde su juventud, con sus otros tres amigos, hay algo que lo caracterizaba. ¿Se acuerdan? Él y esos tres decidieron no contaminarse. Si hay alguien que podía quedar exento del pecado del pueblo de Israel, era Daniel y sus tres amigos. Porque a comparación del pueblo, se nos da esta descripción de ellos tres, el punto de que son guardados de la muerte, tanto en el horno de fuego como en el foso de los leones. Fíjense, y aún Daniel, sabiendo que él podía quedar exento porque realmente él era un profeta que no se contaminó, aún en medio del cautiverio, aún en medio de una cultura pagana, él se mantuvo, él comió, hasta en su práctica de comer, él no se contaminó. Pero fíjense en el versículo 4, oré al Señor mi Dios e hice confesión de que, o sea, la confesión que él hizo fue en representación de su pueblo. Él no tenía nada en ese sentido y bajo ese contexto que confesarse. Él no tenía por qué humanamente pedir perdón por una falla de su generación.
o de una generación pasada. Y aquí es donde yo quiero que subraye todas las veces que en la oración de Daniel dice hemos, porque ahí Daniel se está incluyendo. Y eso dice mucho de la actitud del corazón de Daniel. Raquel lo dijo, él se humilló. Él no estaba directamente involucrado en el juicio, porque la misma Biblia nos está diciendo, y Dios es que le revela tanto a Daniel porque él tuvo compasión de Daniel, porque él decidió no contaminarse en medio del exilio. Pero miren, ay Señor, fíjense cómo empieza la oración de Daniel en medio del ayuno. El Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia. O sea, él entendió que aunque pasaron 70 años, lo que Dios prometió lo cumplió. Para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿En qué momento Daniel hizo eso? Y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas. ¿Quién se dio cuenta de las profecías de Jeremías? Y fíjense el versículo 7. Tuya es la justicia. Aquí, humanamente hablando, Daniel pudo haber dicho, Señor, que injusto fuiste por dejarnos que nos llevaran los babilonios. Y estoy seguro que más del 90% de israelitas en ese momento se quejaron contra Dios. Señor, qué injusto esto. Pero fíjense lo que Daniel está diciendo. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. ¿Para qué lo dijo? Aquí hay una humillación de por medio. O sea, aquí Daniel está echando por los suelos el orgullo de Israel y está diciéndole al Señor, Señor, aquí no podemos venir con la cara enaltecida delante de ti después de que esto ha sido un castigo justo por nuestra iniquidad, que Jeremías lo dijo. Perdonanos, perdonanos. O sea, y yo me puedo imaginar las lágrimas saliendo de este hombre en ese momento. Y él está reconociendo todo lo que él ya sabía del Señor gracias a lo que él haya conocido de la ley del Señor, de las historias de sus antepasados. A los que están cerca, a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Versículo 8. Nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. ¿No les suena familiar al Salmo 51? Hemos pecado contra ti. Un ayuno correcto siempre va a incluir una confesión de pecados porque estamos reconociendo la rebelión de nuestro corazón. De querer decir, Señor, perdóname porque he querido resolver esto a mi manera. Eso es lo que estamos diciendo con el ayuno. Y mire cómo termina el versículo 9. Al Señor nuestro Dios le pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. No hemos obedecido. Y ahí está otra vez. No hemos. O sea, Daniel se está incluyendo. Y es hermoso cómo está unido el ayuno, la oración y la confesión. Y pareciera que privar al cuerpo de algo como la comida ayuda a que un poquito baje el orgullo y el corazón pueda reconocer sus faltas. Dios hasta en eso nos ha diseñado. ¿No se ha dado cuenta que cuando tenemos hambre, aparte de que el humor nos cambia, pareciera que estamos un poco más vulnerables? Que como no querés esto, así, por favor. O sea, como que independientemente si nos ponemos de mal humor, pero estamos con un poco más, con las defensas un poco más eh, abajo. Ya vimos aflicción, ya vimos penitencia, y va amarrado justo con lo que mis hermanos decían. Actitud tercera para el ayuno, la humildad. La humildad. Váyase conmigo a Esdras, capítulo 8. Vaya, fíjense, aquí saltamos un poquito más en el tiempo más adelante. Aquí ya salen del exilio, que el rey Artajerjes, si no estoy mal, permite que el pueblo regrese en medio de toda la ruina, pero regresan. Y esta es una oración contestada. O sea, de verdad que yo aquí puedo ver, en cierto sentido, una respuesta al ayuno de Daniel. Muchos años después, el pueblo regresa del cautiverio.
Y en el capítulo 8, en los primeros 14 versículos, está dando una lista de nombres de todas las personas que volvieron con Esdras 8. Entonces, fíjense lo que Esdras está haciendo al volver con todas estas personas. Versículo 15. Reúne a todas estas personas, dice, y los reuní junto al río que corre hacia Jaba, donde acampamos 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hay ninguno de los hijos de Leví allí. Ojo, en el Antiguo Testamento era necesario un sacerdote para hacer el ayuno como Dios lo diseñó. No pierda eso. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joyarib y a el Natán, hombres sabios, y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Esdras estaba tratando de volver a hacer todo como Dios lo diseña desde los tiempos del desierto. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre con entendimiento de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías con sus hijos y hermanos, 18 hombres. Y a Sabías y a Jesaías de los hijos de Merari con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres. Y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Versículo 21. Entonces proclamé allí, junto al río Ahaba, un ayuno. Fíjese, ¿qué tenía que implicar este ayuno? Para que nos humilláramos delante de nuestro Dios. ¿Y con qué propósito? De implorar a Él, o de Él, perdón, un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque básicamente en los versículos siguientes dice Esdras, a mí me dio pena decirle al rey que nos otorgara, que nos otorgara más recursos para nosotros movernos. Y yo dije, no, Dios se va a encargar de ello, pero es como que no debía haber dicho eso, ¿verdad? Pero muy impulsivamente, en cierto momento, Esdras proclama este ayuno porque quiero que lo piense por un momento. Un viaje de Babilonia a Jerusalén era un viaje largo, donde estas personas iban a ir sin seguridad, sin protección, venían sin nada para una tierra donde no había nada. Entonces, básicamente, una parte de la primera camada que regresa a las ruinas pudo haber sido asaltado en cualquier ratito, pudo haber sido atacado por algún animal, pudo haber pasado tantas cosas en ese viaje. Y lo que hace Esdras es ayunar por todo lo que implicaba el hecho de que Israel regresara otra vez a las tierras donde estaban sus ruinas. Entonces, otra vez, en este contexto, el propósito del ayuno llevaba humillación. ¿Por qué? Porque Esdras entendió lo mismo que Daniel, y eso lo puede ver usted en los capítulos siguientes. Esdras reconoció que todo lo que Dios permitió en el exilio fue merecido para Israel, porque le habían fallado a Dios. Entonces, Esdras reconoce que ahora que el Señor les permite volver, necesitan ayuda, necesitan una guía. En resumen, necesitan la voluntad del Señor en sus vidas. Pero para eso, en primer lugar, tienen que reconocer que la han regado, que han fallado, que han fracasado, que a su manera no funcionó. ¿Y qué pasa entonces? Señor, hacemos este ayuno humillándonos para que, en otras palabras, aseguremos tu guía y tu ayuda para con tu pueblo. El ayuno tiene que llevar una actitud humilde, hermanos. ¿Por qué? Porque el ayuno ataca el corazón y el corazón usualmente tiene unas murallas de orgullo bien altas, bien altas. Y es tan precioso como Dios diseña tantas cosas para el cuerpo de Cristo que botan el orgullo. En el mundo tendréis aflicciones y esas aflicciones botan el orgullo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué implica eso? Ámense. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. En que se amen unos a otros. Cuesta amar al prójimo a veces, porque tiene que botar su orgullo.
soportándonos unos a otros en amor, así como Cristo los perdonó, perdónense. Bota el orgullo. Oren, reconozcan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Perdónanos nuestras ofensas como se supone que debemos perdonar a quienes nos ofenden. Orgullo botado. Cuando usted ora al Señor por X o Y motivo, está reconociendo que usted no puede solito ni solita. Cuanto más si usted se atreve a ayunar, usted está diciéndole a su orgullo, aquí vos no mandes. Eso es lo que está haciendo. Cuando usted confiesa sus pecados, ¿qué está botando ahí? Su orgullo, porque está reconociendo sus fallas. Y si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo. Qué precioso es el Evangelio, que bota nuestro orgullo. Entonces, el ayuno voluntario, porque tiene que ser voluntario, porque si es obligado, pues no tiene chiste. Pero es una manera no solamente de decirle al cuerpo aquí, vos no mandás. No, estoy yendo más adentro, a mi corazón. El orgullo no manda aquí. ¿Cuál es el antídoto del orgullo? La humildad. La humildad. Y en el ayuno no tiene que faltar la humildad. Regáleme 5 minutitos más, por favor. Entonces, hermanos, para aprovechar bien el tiempo, hagas esta pregunta y de aquí al siguiente jueves le voy a preguntar. ¿En qué área de su vida diaria le está costando más trabajo destruir su orgullo? ¿En qué área de su vida diaria? No me salga con cosas espirituales y decisiones eclesiásticas, laborales, de aquí a 2, 3 años. No, en la cotidianidad de su día. ¿En qué área de su vida cotidiana le está costando más trabajo destruir su orgullo? Tiene una semana para meditarlo. Y reconozca de entrada que usted no tiene el control sobre esa área. Ese es el punto. Porque mi intención, y este es una pequeña exhortación, tiene una semana para practicar un ayuno por esa área, por su corazón. Examine esa área donde le está costando más trabajo destruir su orgullo. Y ahí reconozca que usted no tiene el control. Oportunidad perfecta para practicar un ayuno personal. Puede ser un día completo, puede ser abstinencia de desayuno, de almuerzo, de break. Pero ahí examina, no la estoy mandando a que se descompense ahí de manera negligente, no, pero hágalo con conciencia, con todo esto que hemos aprendido solo en dos estudios. Entonces, hermanos y hermanas, otra vez, esto a mí me lleva a preguntarme, bueno, entonces, yo busco a Dios solo cuando ya probé todas mis soluciones y fracasé, o busco con humildad desde el principio la voluntad del Señor. Hablar del ayuno es hablar de aflicción, es hablar de penitencia y es hablar de humildad. Dese cuenta cómo el ayuno ayuda a que nuestras emociones sean rendidas al Señor para que la voluntad de Dios consuele, no cambie, consuele nuestros corazones. Porque al final la voluntad de Dios probablemente no me guste, pero ahí puedo encontrar consuelo, el consuelo que realmente necesita mi corazón, aunque la voluntad de Dios sea difícil de reconocer. El ayuno a mí me ayuda a que a través de la frustración de querer tener yo el control, humillo mi corazón, destruyo mi orgullo y dependo del Señor. Ese es el objetivo del ayuno. Ya no se diga a nivel de iglesia. Qué bonito es decir, Señor, la hemos regado como Daniel. Pues la regaste vos, yo no. Yo practico mi ayuno, yo practico mi oración, yo practico mi lectura. Pero a la hora de un ayuno congregacional, sí es válido decir, Señor, la hemos regado. Tenemos ahí el ejemplo de Daniel. Qué bonita esa actitud, esa humildad. Esa es la actitud que debemos tener como la hubo en Cristo Jesús. Entonces, eh, así rapidito, cualquiera de ustedes, ¿cómo entonces me podrían decir por qué es importante estas tres actitudes que van relacionadas con el objetivo del ayuno? Ahora que ya lo han visto así, ¿qué piensan? ¿Cómo esto cambia o complementa su definición del ayuno? Lo veo en modo reflexión, hermanos. Qué bueno.
qué bueno, esa es la idea. Pero tengo una pregunta para usted. También, aquí solo se toma grado de abstención. ¿Se puede ayunar también por algo de alegría, de agradecimiento? Interesante. ¿O es otra cosa? Ya no que le llamaría Ya no sería un ayuno, porque el objetivo del ayuno en sí es, ajá, cabal, es un desayuno. Sí, cada vez es más, qué buen juego de palabras. Sí, sí, o sea, eso ya va más enfocado a una acción de gracias. Y ahí pueden haber tanto ejemplos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, a la hora de demostrar gratitud que hacia el pueblo, celebrar de muchas maneras. Ajá. Entonces, la acción de gracias se manifestaba a través de ceremonias, de presentar ofrendas, alimentos, fiestas de 7 días con banquetes. Entonces, sí, o sea, aunque el fin de un ayuno puede terminar en gozo, esa es la idea, por ahí puedo reenfocarlo. Pero ayunar por alegría, no, es un poco contradictorio porque la oportunidad del ayuno se presta para eh, afligir el corazón, mostrar humillación, mostrar lamento, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Bueno, hermanos, gracias. Ahí tienen ya la tarea. Solo quiero terminar con esta frase y oramos y recogemos nuestras ofrendas. El ayuno no es un intercambio espiritual para obligar a Dios a hacer lo que queremos. Voy a repetir, el ayuno no es un intercambio espiritual para obligar a Dios a hacer lo que queremos. ¿Sabe lo que es el ayuno? El ayuno transforma nuestra percepción de las circunstancias. El ayuno transforma nuestra percepción de las circunstancias para entender cuál es la voluntad que Él ya trazó. Ese es el ayuno. Vamos a ver. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta enseñanza. Señor, de verdad es precioso encontrar joyas como esta, Señor. Gracias porque lo que antes tal vez no entendíamos en su totalidad, tu palabra nos ha ayudado, Señor, a poder comprender y a profundizar mejor este tema. Permítenos, Señor, seguir descubriendo los tesoros maravillosos del ayuno, de esta disciplina espiritual. Gracias, Señor, por las actitudes que no faltan, no deben de faltar en el ayuno. Gracias por la aflicción, gracias por la penitencia, gracias por la humildad, Señor. Cuán importante debe ser para nosotros en lo cotidiano, tanto individual como colectivamente, practicar esta hermosa disciplina espiritual. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido aprender hoy. Rogamos, Señor, por las ofrendas, gracias por la provisión de lo necesario, por los dadores alegres, Señor, como dice tu palabra, no con tristeza ni por necesidad, sino que realmente, Señor, realmente tú ves con agrado al corazón, que da con alegría. Gracias, Señor, desde ya también por el momento de comunión que nos vas a permitir a través del alimento unos con otros, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.